Bueno, bienvenidos un día más. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Zurita de Datium. Buenos días, Daniel. Buenos días, Pau. Un placer estar aquí con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y muy adecuado a estas subidas de luz, ¿no?, que están siendo dramáticas, de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a optimizar esos costes. Así que la verdad que un tema muy alineado a la situación actual. Bueno, como siempre, informaros que bueno, yo haré esta pequeña presentación de lo que es las opciones Acelera Pyme y el programa, y ya posteriormente pues daré paso a Daniel para que haga su ponencia y, bueno, como siempre dejamos esos 10 minutos finales para tratar las preguntas que podáis tener. El chat está abierto para que las podáis ir dejando por ahí si lo creéis conveniente, y si no, pues al final de la sesión pues abordamos las que hayan surgido. De acuerdo, así que bueno, sin más vamos a empezar ya. Bueno, ¿qué son las oficinas Acelera Pyme y el programa Acelera Pyme? El programa Acelera Pyme es un programa financiado con fondos europeos y con el apoyo de Red.es, que lo que impulsa principalmente es la transformación digital de la pyme, tanto pequeñas como medianas, micros, autónomos y emprendedores. Al final, las oficinas Acelera Pyme, bueno, Red.es pues abrió pues esta red de oficinas en todo el territorio español, de las cuales pues nosotros somos una de las 4 que hay en Cataluña, como un espacio donde la pyme se puede acercar para iniciar la transformación digital o para continuar con los proyectos que hayan iniciado ya en esta materia. Además, lo que se procura en estas oficinas es que puedan recibir cualquier tipo de asesoramiento, cualquier tipo de necesidad que puedan tener para abordar esta transformación digital, y que lo puedan encontrar todo en un mismo sitio. Nuestra oficina Acelera Pyme está situada dentro de Smart Tech Cluster, que es un clúster, una agrupación de empresas y entidades de toda la cadena de valor, de sectores como la domótica, edificios inteligentes y, por supuesto, transformación digital. Ahora mismo contamos con más de 160 socios, por lo que esto nos da pues cierta facilidad para articular, ¿no?, o para mover proyectos y poner en contacto con proveedores de soluciones digitales de forma bastante fácil. Entonces, ¿cómo ofrecemos estos servicios? Estos servicios para este impulso de la transformación digital se dividen como en 2 patas. Una primera, una batería de servicios en las que se promueve esta transformación digital, o que podamos pues tener pues este diagnóstico de madurez digital, que ahora mismo pues estamos enlazando mucho con las categorías que cubre el kit digital, en la que, bueno, pues podemos ver la situación de madurez digital que tenga la organización y priorizamos pues las categorías que sean más convenientes priorizar, además de pues tratar otras ayudas que puedan cubrir las necesidades de la empresa que nos solicite este servicio. Hacemos diagnósticos de marketing digital, tema de consultas, cualquier consulta que pueda ser en materia de transformación digital, pues también procuramos dar cobertura ahí, y contacto con asesores y proveedores de soluciones digitales. Como he dicho, los socios que tenemos cubren cualquier necesidad dentro de la transformación digital, así que si se necesita pues un desarrollador, un integrador de tecnología, etcétera, o un perfil más estratégico para definir pues un plan de transformación digital, por ejemplo, pues tenemos empresas que pueden dar servicio en esas líneas. Y finalmente, pues el tema de ayudas, ¿no? Si podemos tramitarlas, las tramitamos, y si no, pues asesoramos en las que haya disponibles según la necesidad que queráis cubrir. Aquí ahora mismo pues el kit digital pues es la ayuda estrella, que también es un programa que está asociado al programa Acelera Pyme. Si no habéis escuchado hablar, por favor, contactar conmigo, que seguramente os podéis acoger y puede ser interesante para vosotros recibir estos 12.000 euros que ahora mismo ya se pueden solicitar para incorporar diferentes categorías de soluciones digitales. Y bueno, y si no las podemos tramitar, pues lo que comentaba, ¿no? Os asesoramos en las ayudas que hayan disponibles. Y luego tendríamos otra pata, que es donde estamos hoy, que es esta sensibilización y concienciación de la importancia de la transformación digital. Entonces, para conseguirlo, organizamos pues este tipo de webinars 2 veces por semana,
para que bueno, se puedan ir tratando diferentes temáticas que hemos creído englobarían, ¿no? Pues el grueso de un tema tan amplio como la transformación digital. Entonces, pues procuramos ofrecer webinars en las categorías que veis aquí, ¿no? En tecnología, personas, metodología, estrategia y financiación. Al final, a través de nuestros socios que tienen pues esa expertise en sus campos, pues intentamos pues ofrecer temáticas que puedan ser interesantes para vosotros. Ahora mismo con el programa Kit Digital, pues lo que intentamos ofrecer es pues socios como Datium que están en proceso de verificación como agente digitalizador, y la temática que vamos a tratar hoy, pues en cierta manera podría ser subvencionable a través de alguna de las categorías del programa Kit Digital. Entonces, aterrizando un poquito más en lo que es el Kit Digital y en cómo os podemos ayudar nosotros como Oficina Acelera Pyme a acogeros, pues básicamente ofrecemos estos 3 servicios totalmente gratuitos, tanto la tramitación del Kit Digital, os hacemos la solicitud en vuestro nombre para que podáis recibir estos 12.000 euros, que ahora mismo es la convocatoria que está abierta, y tema de, bueno, hacemos estos diagnósticos de madurez digital para ver qué categorías pueden ser más interesantes priorizar a la hora de incorporar este kit digital a la organización. Y finalmente, pues si necesitáis algún tipo de proveedor, porque al final en este programa los proveedores de estas soluciones tienen que estar registrados y verificados, pues bueno, nosotros os podemos ayudar a encontrar a los agentes digitalizadores que necesitéis. Porque como os he dicho, pues la mayoría de nuestros socios o están en proceso de verificación o ya se han ido verificando. Así que en este sentido, si tenéis algún interés o si no habéis escuchado hablar del kit digital, por favor, contactarme y estaré encantado de ampliaros la información. Mi nombre es Pau Castillo, lo dicho, quedo a toda disposición para ampliar la información tanto de lo que hacemos desde la oficina como para ampliar la información de todo lo que es el programa Kit Digital. Así que ya sin más, Daniel, ya te cedo la palabra. Genial, Pau. Pues voy a compartir la pantalla a ver si lo podéis ver todos bien y empezamos. ¿Vale? ¿La podéis ver bien? Perfecto, sí. Vale, pues muchas gracias, Pau, por la oportunidad y la introducción. En la jornada de hoy lo que vamos a ver es unas pinceladas de cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos a optimizar el consumo eléctrico de nuestros procesos industriales, instalaciones, etc. Vale, yo soy Daniel Zubita Millán, cofundador de Datium, y Datium es un spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña y E5PC, donde nos dedicamos a desarrollar soluciones de inteligencia artificial para equipos de producción de la industria. ¿Vale? Lo que ayudamos es a través de la transformación digital de estas industrias, les ayudamos a tomar mejores decisiones a partir de los datos que se generan en sus procesos. Y con este objetivo en mente, vamos a lo que nos motiva al seminario de hoy, ¿no? El objetivo de esta sesión es de explicaros cómo podemos aprovechar la transformación digital y la inteligencia artificial para optimizar métricas clave del proceso. En este caso, centrado en la reducción del consumo energético y el impacto ambiental. Bien, a partir de aquí, para situarnos todos, como el problema de transformación digital es muy amplio, ¿nosotros de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del marco de la inteligencia artificial dentro de la industria 4.0, de la metodología, de cómo podemos usar la inteligencia artificial para reducir ese consumo energético. Para que lo podáis ver bien, lo ilustraremos con un caso de éxito de optimización del consumo en hornos de arco eléctrico y finalmente, si nos da tiempo, veremos cómo se llevan a cabo estas soluciones y cómo se implementan. Bien, empezamos por el marco. Para situarnos todos, estamos dentro del concepto de la industria 4.0, ¿no? Que es ese conjunto de tecnologías digitales aplicables a toda la cadena de valor de la industria que permiten pues, ser más competitivos, mejorar diferentes aspectos y generar nuevos modelos de negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de industria 4.0 y la inteligencia artificial, lo que queremos ver es cómo podemos aprovechar la digitalización en un proceso, en una industria, en una planta, para poder sacarle partido. Bien, aquí una cosa que es muy típica en este tipo de aplicaciones es hablar del grado de madurez digital de una industria, ¿vale? Donde tenemos desde
Bueno, esto es una escala de un instituto alemán que se inventaron para determinar en qué punto la digitalización está en la industria. Donde tenemos la parte básica, que es la digitalización, es decir, no podemos hablar de inteligencia artificial dentro de la industria sin la digitalización y sin registrar los datos, ¿no? Que tendríamos aquí los primeros niveles. Y a partir de aquí, poder tener datos de nuestro proceso nos habilita en poder aplicar técnicas o tecnologías de industria 4.0 que nos permitan visibilizar qué está pasando dentro de mi proceso, entender por qué está pasando, y llegar a prever qué va a pasar, es decir, con el conocimiento que tenemos hacia dónde tiende el proceso, y el caso del que nos ocupa hoy, de adaptabilidad, cómo he de operar, cómo puedo yo optimizar el consumo energético de mi proceso o de mis instalaciones. Pues bien, como hemos dicho antes, este campo es un campo donde intervienen muchas tecnologías. De hecho, aquí tenéis una recopilación que hizo Axio de las diferentes tecnologías alrededor de la industria 4.0. Y solo comentaros que este tipo de aplicaciones donde tenemos inteligencia artificial no requieren de una única tecnología, sino de un conjunto de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, necesitamos la conectividad para poder acceder a los datos, necesitamos el IoT para recoger los datos de planta, tenemos el Big Data para hacer el tratamiento, tenemos la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es decir, que son proyectos multidisciplinares que engloban desde la recogida del dato, la generación de los modelos de inteligencia artificial y la explotación, en este caso, para reducir el consumo eléctrico. Bien, a partir de aquí vamos a situarnos un poco más en el foco y ir ya a la inteligencia artificial. Hoy en día se habla mucho de inteligencia artificial, se pone casi como adorno, ¿no? en las frases y las cosas, pero realmente ¿qué es? Mirad, a mí la definición que más me gusta de inteligencia artificial es aquello que corresponde a un programa o algoritmo capaz de realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. ¿Vale? Simplificando, son 3 puntos clave, que incluyen la percepción, es decir, la comunicación con el medio, el ser capaces de leer información, el reconocimiento, es decir, de ver qué está pasando, y la toma de decisiones. ¿Vale? Para mí esos son los 3 puntos clave para llamarle a inteligencia artificial a algún programa o algoritmo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, siempre nos gusta precisar la diferencia entre términos clave porque se utilizan muchas veces estas palabras como sinónimos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial dentro de la industria, pues que si el machine learning, deep learning, el data science, el big data, y para poner un poco de orden, deciros que para diferenciar estos términos, la inteligencia artificial de izquierda a derecha, ¿no? La inteligencia artificial corresponde a cualquier tipo de programa dotado con inteligencia, aquello que hemos dicho antes. El machine learning o aprendizaje automático corresponde a un segmento de la inteligencia artificial que lo que busca es hacer modelos que aprendan de los datos históricos que tenemos. Y, por ejemplo, Deep Learning, que ahora está muy de moda, es solo un conjunto de técnicas dentro del Machine Learning que nos permiten hacer esta información para grandes conjuntos de datos y de forma casi autónoma. Y por otra parte, la ciencia de datos es la disciplina que combina tanto el tratamiento de la información, que sería la parte de Big Data, como la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial. ¿Vale? Y habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos ya al foco del problema. Aquí lo que venimos a ver es cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en la industria. Para aplicarla, hoy en día hay multitud de enfoques diferentes. Pues tenemos desde el mantenimiento predictivo, la optimización de KPIs dentro del proceso productivo, donde se englobaría la jornada de hoy, ¿no? Que es el objetivo de reducir el consumo energético, pero también podemos hablar de reducir otras métricas como el consumo de materias primas, los residuos, el CO2 generado en el proceso, etc. También podemos hablar de la detección de defectos de calidad o incluso pues, de predicción de ventas, de demanda energética, clientes, etc. Entonces, una vez tenemos la aplicación, ¿qué nos hace falta, ¿no? Para poder aplicar los algoritmos de inteligencia artificial? Básicamente 2 cosas. Datos, ¿vale? Muchos datos del proceso, pero que contengan la información necesaria y con suficiente calidad, ¿vale? Y además también necesitamos conocimiento experto,
¿vale? La inteligencia artificial se puede utilizar como una caja negra, ¿vale? Donde tú pones unos datos y le pides que se ajuste a lo que tú quieras mirar, pero eso en la industria no tiene mucho rendimiento, ¿no? Porque al final lo que necesitan estos equipos de producción es entender mejor qué está pasando en sus procesos y ver qué relaciones o qué conclusiones sacan estos modelos, ¿no? Para poder actuar en consecuencia. Entonces, para poder aplicar este tipo de metodologías necesitamos estas cosas: datos y conocimiento del proceso. A partir de aquí, ¿qué nos permite la inteligencia artificial en la industria? Bien, el enfoque clásico de supervisión de los procesos industriales es el que mostramos en la figura. Nosotros tenemos una máquina o parte del proceso, adquirimos señales como la temperatura, la corriente, vibraciones, las procesamos y ponemos un umbral crítico, generalmente en un programa tipo SCADA, donde nosotros ponemos un umbral y cuando esa señal que estamos midiendo sobrepasó el umbral, pues se genera la típica alerta, alarma, vamos y lo corregimos. Entonces, ¿cuál es el salto cualitativo que nos permite la inteligencia artificial en la industria? La inteligencia artificial en la industria lo que nos permite es pasar a poder supervisar o monitorizar un conjunto de máquinas o secciones del proceso, donde podemos adquirir con las plataformas IoT que hay a día de hoy todo un conjunto de información, procesarla, caracterizarla matemáticamente con indicadores, pues calculando el valor medio, calculando cualquier parámetro sobre las señales y, muy importante, nos permite modelar cómo se ha comportado históricamente ese proceso, de forma que podemos utilizar estas visualizaciones y estos modelos para ver cuándo trabajó el proceso de forma correcta y cuándo trabajó de forma incorrecta. Entonces, no sé si es la primera vez que veis un gráfico de este tipo, ¿vale? Estos gráficos son típicos en este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial y lo que vemos aquí con estas crucecitas sería una observación. Pues imaginaos que hacemos piezas o estampamos piezas, pues cada una de piezas, cada pieza que nosotros fabricamos correspondería a una cruz en el modelo o en este plano 2D. Y lo que nos permite es ver a simple vista, en dos ejes que ya han perdido el significado de las variables, cómo se comportan y cómo se distribuyen los datos históricos. Y esto nos permitirá hacer modelos que saquen patrones y conclusiones de esos datos históricos. ¿Vale? Pero esto ahora lo iremos viendo con mayor detalle. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, en este punto, es: vemos que la inteligencia artificial tiene una gran sinergia en el campo de la industria 4.0, que nos permite caracterizar los procesos desde una perspectiva diferente, donde podemos fusionar información de diferentes fuentes de datos y nos permite aprender qué ha pasado históricamente para poder sacar conclusiones a futuro. Entonces, con esto en mente, vamos a ver cómo podemos aplicarla específicamente para la reducción del consumo energético, porque como hemos visto, aplicaciones hay varias, ¿no? Entonces, si nos centramos en la problemática concreta del consumo eléctrico, nosotros nos ponemos la perspectiva de un equipo de producción, de un responsable de producción, que lo que le importa o le interesa es optimizar el consumo eléctrico, ¿no? Como ha dicho antes Pau, el marco actual es muy complicado, ¿no? Con un precio de la energía muy elevado, por lo tanto tenemos que hacer acciones para intentar minimizar ese consumo. Bien, al problema que se enfrentan estos equipos de producción, estos responsables, es de que tienen que configurar un proceso muy complejo donde intervienen multitud de variables diferentes, que pueden surgir averías o malfuncionamientos de la propia maquinaria o del propio proceso, que muchas veces los tienen que detectar y que además se encuentran en circunstancias donde puede cambiar la materia prima, podemos cambiar el producto final, se tiene que ajustar el proceso en base a qué producto o referencia queremos fabricar, etc. Por lo tanto, tienen un marco muy complejo y tienen que tomar decisión. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estos problemas de configuración, estas averías, tienen causas desconocidas o poco obvias. Y lo que hacemos es, cuando algo no funciona como nosotros esperamos, vamos cambiando parámetros de proceso
pues en base a la experiencia que tengan esos propios equipos o incluso a la intuición. Pero es muy costoso el ir a analizar o tener un análisis automático de esas causas, ¿no? De qué está pasando en tiempo real y cómo puedo actuar más rápido, que es precisamente lo que ocasiona un elevado tiempo de respuesta, que vayamos cambiando parámetros y tengamos una falta de estandarización del proceso y que tengamos, por último, un consumo muy elevado de energía. Entonces, la premisa con la inteligencia artificial aquí es poder reducir el consumo replicando aquellas configuraciones históricas, lo que hemos visto que mejor ha funcionado para la problemática concreta que teníamos en ese momento. Entonces, a partir de aquí, lo que hace la inteligencia artificial es, a partir de los datos que se generan en el proceso, analizarnos y ayudarnos a contestar a 3 preguntas clave. La primera pregunta de ellas es, ¿cómo de óptimo es el consumo actual? Para nosotros poder optimizar una métrica como el consumo, tenemos que evaluar en el momento actual cómo de bueno es y si tenemos margen de mejora o no. Entonces, esto no es tan fácil como ir al proceso industrial y mirar directamente la medida de consumo, que nos marque pues 50 kilovatios hora, ¿no? ¿Por qué no es tan sencillo? Porque esto hay que hacerlo en base al contexto de producción que llamamos, que corresponden a los diferentes condicionantes de un proceso que nos pueden afectar a que el consumo sea uno u otro, ¿no? Por decir algo, esto siempre ponemos el símil con el coche, ¿no? ¿Cómo sé si el consumo de gasolina o de consumo eléctrico que tiene mi vehículo es adecuado o no? Si yo veo 8 litros cada 100 kilómetros, será bueno o malo en base a si estoy en subida, si estoy en bajada, si estoy en autopista, si estoy en urbano, etcétera, ¿no? Pues todos esos condicionantes es lo que nosotros llamamos el contexto de producción. Es decir, todo aquello que pueda condicionar que tu consumo sea bueno o no. Porque hay que cogerlo en consecuencia para poder evaluar si, como estamos ahora, tenemos margen de mejora o no. Una vez sepamos si existe ese margen, lo que tenemos que hacer es ver qué parte del proceso está fallando. Es decir, monitorizar de forma multivariable, como hemos visto antes, cada sección de nuestro proceso o cada máquina para ver cuáles se están comportando según el óptimo o según la forma correcta de trabajar y dónde empezamos a ver desviaciones que nos puedan explicar este consumo que tenemos. Y por último, lo que nos ayudan estos algoritmos de inteligencia artificial es a cómo se puede conseguir la mejora, a actuar. Pues generando recomendaciones de cómo tenemos que configurar el proceso. Si vemos que hay una máquina que está averiada o que tiene mal funcionamiento, pues qué actuaciones hay que hacer para corregirlas. Y una cosa muy importante es que también los equipos de producción pueden ver en tiempo real qué está pasando en el proceso como si hubiera un experto como ellos analizándolo, ¿no? Y este es el marco que tenemos que desarrollar con la inteligencia artificial. Sistemas que sean capaces de contestarnos a estas 3 preguntas sobre el proceso en tiempo real, de forma que nosotros veamos muy rápido esa información y podamos actuar en consecuencia. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cuál es la metodología? Vamos a entrar un poco en materia. Aquí la metodología se basa en 3 pasos. El primero, como hemos visto, evaluar. ¿Cómo de óptimo es el consumo actual? Para ello, introduciremos 2 conceptos. Hay que usar o hay que hacer un análisis de cuáles son los diferentes modos de producción o contextos diferentes que puede tener el proceso y hay que saber cómo determinar, dado un consumo actual, el margen de mejora que tiene el proceso. Cuando tengamos esto claro, ¿qué hay que hacer? Diagnosticar qué parte del proceso está fallando. Lo que hacemos es modelar el estado de cada una de las secciones del proceso y identificar con esos algoritmos de inteligencia artificial que ahora veremos, desviaciones respecto del comportamiento óptimo. Cómo debería estar trabajando para un producto, una configuración concreta, y cómo estoy trabajando hoy. Para finalmente poder actuar, que es cómo conseguir este margen de mejora
que es recomendar cambios en la configuración del proceso, es decir, tienes que subir la temperatura, tienes que bajar la intensidad, etcétera, y actuaciones sobre el proceso, pues revisad esta máquina porque no está bien. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es esto que definimos aquí como contexto o modo de producción? Bien, definimos nosotros los modos de producción como el conjunto de variables y condicionantes que vienen impuestos por el proceso de fabricación y que no pueden ser modificados por los operarios o los ingenieros del proceso. Es decir, como hemos visto antes, es seleccionar todas aquellas variables que condicionan el proceso. Pues la materia prima que estamos utilizando, el producto final que queremos fabricar, en qué estado se encuentran las máquinas, etc. A partir de aquí, lo que hacemos es utilizar técnicas de inteligencia artificial o incluso criterios expertos para poder analizar el comportamiento histórico. Pues mira, yo tengo 4 productos y tengo 3 tipos de materia prima, ¿vale? Pues nosotros hacemos esas combinaciones y se aplican técnicas que se llaman de clustering, que lo que nos hacen es, permiten encontrar de qué forma o de qué configuraciones has trabajado históricamente. Mirad, esto lo veremos mucho más claro con este tipo de imagen de aquí. Lo que hacemos es seleccionar todas las variables de proceso, las combinamos, ¿no?, en estas visualizaciones tipo 2D, donde cada punto en este mapa corresponde a un periodo concreto, pongámoslo, o una pieza fabricada o una ventana de 1 hora, y podemos ver en todo el histórico, imaginados 2, 3 años de fabricación, este proceso ha trabajado de 4 formas diferentes, ¿vale? Por lo tanto, este proceso para nosotros tiene 4 modos de producción o 4 contextos diferentes. Sobre cada uno habrá que evaluar cómo de bueno es el consumo que tiene o no. Que nos lleva al siguiente punto, el margen de mejora. Yo ya sé de qué formas ha trabajado mi proceso o mi máquina. Esto, todo lo que estoy diciendo, es aplicable tanto a un proceso como a una máquina o conjunto de máquinas. Entonces, yo ya sé cómo ha trabajado, de qué formas diferentes ha trabajado mi proceso. Lo que tenemos que calcular es el consumo mínimo representativo. Imaginaos, yo tengo para cada modo de producción que hemos visto antes, por ejemplo, el modo 1 que estoy haciendo el producto A con la materia prima B, yo puedo evaluar históricamente el histograma o cómo se ha comportado el consumo eléctrico de esa forma de trabajar. De forma que tendré, en el mejor de los casos, ¿no?, las cosas no siempre son tan bonitas, en el mejor de los casos tendré una distribución gaussiana con los diferentes consumos que yo he tenido en esa configuración. Entonces, para optimizar, lo que nosotros queremos hacer es, ¿vale?, pues siempre que yo esté trabajando de esta forma, lo que yo quiero es ir a buscar aquellas configuraciones que me han dado los mínimos consumos. Porque si los he podido conseguir históricamente, quiere decir que si todo se cumple como estaba antes, yo seré capaz de replicar estas condiciones y obtener este tipo de consumo. Entonces, nosotros lo que hacemos para poder ver cuánto margen de mejoras tiene es seleccionar un valor, ¿vale?, de este rango de consumo donde nosotros creemos que podemos trabajar, ¿vale? Esto lo hacemos combinando la significancia estadística con analizando con los expertos del proceso, ¿no?, qué condicionantes se han cumplido ahí y si es viable o no. Entonces, ya tenemos que seleccionar entre el valor mínimo de consumo y el valor medio un punto donde nosotros queramos trabajar. Es decir, pues mira, yo quiero ir a buscar, si este es el consumo medio, pues un 10% inferior al consumo medio, un 7%. Entonces, esta decisión lo que tendrá es un criterio más conservador, de decir, mira, yo lo que quiero hacer es no tener consumos por encima de la media, por lo tanto, ir a buscar estas configuraciones de aquí, que yo las puedo replicar bastante fácil, o algo más optimista, no, yo quiero ir a por todas y quiero ir a lo mínimo mínimo. Entonces, esta decisión lo que tiene son implicaciones. A más queramos optimizar o que más queramos ahorrar, menos replicabilidad tendremos, es decir, más probabilidad hay de que no nos salga ese tipo de consumo y menor significancia tendrá.
Entonces, una vez seleccionamos este parámetro, lo que hacemos es calcular el margen de mejora. Pues yo para una forma de trabajar tengo un consumo mínimo, tengo el consumo actual, los resto, los escalo de 100 y tengo una estimación de cuánto potencial de mejora tengo. Entonces, una vez sepa el potencial de mejora, lo que tenemos que hacer es monitorizar cada una de las secciones del proceso, ver qué está fallando y dónde están las desviaciones. Que esto es muy similar a lo que hemos comentado anteriormente. Aquí lo que hacemos es desarrollar modelos que, en base a los datos del proceso y la información que podamos recuperar pues, del ERP, del SAP o de los expertos, unos modelos que se entrenen con la operación óptima y nos simplifiquen la información en tipo semáforo. Yo quiero combinar las 10, 20, 30 variables que tenga esta sección del proceso y sacar un índice de cuándo va bien, cuándo se está desviando y cuándo va mal. Y por tanto es culpa suya el sobreconsumo. Y con esto monitorizamos cada parte del proceso para finalmente poder proponer o generar recomendaciones. Es decir, tenemos una forma de trabajar, un margen de mejora, sabemos cómo está el proceso, podemos utilizar algoritmos de optimización y búsqueda para ver cuál fue la mejor operativa histórica y poder generar recomendaciones de cómo tienes que cambiar la configuración del proceso o a esta variable le sobran un 5%, le sobran 10 grados al horno, bájale la consigna, etc. Entonces, comentaros que esta generación de recomendaciones variará en base a diferentes parámetros. Pues, ¿cuál será el perfil del usuario que va a usar esta herramienta? Y qué grados de libertad tiene, porque muchas veces lo que pueden hacer en el proceso depende de si es un operador que solo puede tocar 2 parámetros o si es el ingeniero o ingeniera de proceso que puede configurar directamente todo lo que sucede allí, ¿no? Además, dependerá también de qué tipo de variables se va a generar recomendaciones, si es un perfil como el que vemos aquí o es un valor discreto de una consigna puntual y también muy importante, ¿cuándo se van a implementar? Pues antes de empezar a fabricar, durante la fabricación, en la próxima parada, ¿no? Nosotros vamos a trabajar ya porque esto no tiene remedio y cuando volvamos a ajustar el proceso, pues vemos a ver qué ha pasado y cómo lo tenemos que arreglar, ¿no? Eso también va a determinar de qué forma podemos proporcionar estas recomendaciones. Bien, a partir de aquí vamos a ilustrar todo eso que os he explicado con un caso de éxito, ¿no? Un business case que tenemos en la industria siderúrgica, ¿vale? Aquí el planteamiento es la optimización del consumo de hornos de arco eléctrico, ¿vale? Estos hornos son los responsables de, a partir de la chatarra que se genera, la funden mediante un arco eléctrico y generan acero, ¿vale? Para acero para construcción, para ferroviario, etc. Entonces, aquí la problemática que hay es que estos hornos de fundición de acero tienen un elevado consumo de energía, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hasta 1.740 megavatios hora al día, que al precio que está la electricidad a día de hoy, os podéis imaginar. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Que son procesos complejos, en los que los valores de configuración están relacionados con el material de entrada y el grado final del acero. Entonces, aquí lo que nos pidió nuestro cliente es desarrollar una aplicación basada en inteligencia artificial que permita, por una parte, fusionar, ¿no?, más de 400 variables de proceso y para un producto que ellos le llaman colada, ¿no?, porque van en lotes, cargan la chatarra, la procesan y la vuelcan, tanto para cada colada fabricada, qué margen de mejora tenía y las causas de sobreconsumo. ¿Veis? Estamos en lo de antes. Tenemos un equipo de producción que tiene que ajustar el horno, tiene multitud de parámetros, por lo tanto, tiene que tener una herramienta que le ayude a saber qué está pasando, por qué pasó aquello y qué necesitan modificar, ¿vale? Para poder generar recomendaciones operativas tanto para ingenieros como para operarios. Entonces, los beneficios que buscamos con este proyecto fue la reducción de hasta un 5% del consumo eléctrico de los hornos, proporcionar parámetros óptimos de configuración para los ingenieros de proceso y estandarizar la operativa del horno, ¿vale? Que esto es algo muy importante que nos
da pie la inteligencia artificial a poder analizar históricamente cómo has trabajado y poder clasificarlo y ordenarlo para poder tener mejor criterio sobre cuáles son las formas útiles de trabajar del proceso. Entonces, a partir de aquí, este es, a nivel global, la metodología que planteamos en el proyecto, que sigue los pasos que os he explicado anterior. Nosotros tenemos un proceso de colada, que nos da una nueva colada. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Pues determinar el contexto de el modo de producción. Qué tipo de producto se buscaba, cómo estaba la vida del horno, etc. Después, evaluamos el margen de mejora en base al óptimo. Si esa colada es buena, ya no hace falta hacer nada más. Si esa colada tiene margen de mejora, lo que tenemos que hacer es ver qué operativa histórica es la mejor, fijar las restricciones de búsqueda, ver cómo se comportaba el proceso, como hemos visto antes, y en base a tener cómo estás ahora, dónde has fallado y cuál es la forma correcta de hacerlo, poder generar esas recomendaciones para los responsables del proceso. Entonces, a partir de aquí, lo primero que era identificar modos de producción. Muchas veces, cuando vamos a un proceso industrial, no es necesario hacer esas técnicas de clustering y esos análisis, porque muchas veces, pues los que trabajan, los responsables del proceso, tienen mucho conocimiento y dicen, mira, nosotros lo que nos condiciona cómo trabaja el horno son tres cosas. El tipo de carga o producto final que nosotros queremos fabricar, si el refractario o la solera del horno está nuevo o está degradada, es decir, conserva mejor el calor o no, y si cargamos mucha chatarra o poca. Entonces dijimos, vale, pues lo que hay que hacer aquí es hacer un análisis en árbol, donde tengamos los tres niveles y cada combinación de estos niveles que tenga suficiente repetición de coladas será una forma de producir, una configuración del horno. Entonces, cuando tenemos esas configuraciones determinadas, ¿veis? Lo que hacemos es poder evaluar el consumo en cada una, ¿veis? De estas 15 configuraciones diferentes. Porque ya veis que para cada una de estas configuraciones, el valor medio del consumo es diferente. Es decir, ellos no pueden pretender tener el mismo consumo con una solera vieja que con una nueva, ¿no? Por ejemplo, que sea a diferencia de este de aquí a esta otra. Entonces, ¿por qué lo llamamos modo de producción? Porque como esté el horno, te condiciona una de ellas. Yo voy a trabajar en el 1, en el 2, en el 6 o en el 10. Y cuando esté trabajando en el 1, yo quiero ir a buscar lo mejor del 1. Entonces, este análisis lo que nos permite es ver en tiempo real y para cada colada, que son estos puntitos que veis aquí, cuál es su consumo real y cuál es el consumo que ha obtenido o su consumo mínimo de referencia. De todas formas, veis que tenemos las coladas azules con el consumo real, las verdes y podemos ir determinando el margen de mejora. ¿Por qué hay puntos azules que se pasan por debajo del verde? Porque nosotros hemos sido conservadores con el margen de mejora. No lo hemos puesto al mínimo, sino a un 4% del consumo medio. Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Lo que os hemos explicado. Al monitorizar cada sección del proceso, sabemos qué margen de mejora tiene cada colada y lo que hacemos es ver, fusionar con inteligencia artificial las diferentes señales y hacer unos semáforos de cómo están configuradas y cómo de bien está cada parte del proceso. De forma que para cada colada puedan ver de forma muy sencilla y gráfica en qué partes están las desviaciones que hace que no se cumpla ese consumo óptimo. Para finalmente poder identificar qué se está desviando y por qué. Ver las señales, ver los rangos y demás. Y después de este análisis, también tienen otra funcionalidad que es el core del proyecto, recibir recomendaciones. Y ellos lo que nos pusieron encima de la mesa es, nosotros tenemos dos tipos de perfiles, como os hemos dicho antes. ¿Quién va a usar esta herramienta? Tenemos un perfil de ingeniero, ¿vale? Que puede modificar cualquier variable y cualquier configuración del proceso antes, ¿no?, de empezar la colada, y lo que necesita es una herramienta que, en base a lo que ellos quieren hacer, la aplicación les sugiera cuál es la configuración óptima del proceso para poder fabricar.
Y le responde a preguntas como, pues, ¿qué mix de chatarra es mejor? ¿Cuánto tienen que durar las fases de la colada? ¿Qué proporción del horno hay que usar? Etcétera. En cambio, también hay una funcionalidad muy diferente de los operarios que están tocando el horno en tiempo real, que están allí a pie de horno con las pantallas protectoras diciendo, vale, ¿qué ha pasado en esta colada y cómo puedo mejorar la siguiente? Pues aquí lo que necesitan es un algoritmo que, bueno, ellos lo que pueden hacer es modificar un conjunto más pequeño de señales. Por ejemplo, pues cuándo paró el horno, cuándo creo que el acero está suficientemente caliente, que ahora lo hacen, como hablábamos antes, en base a su experiencia, su intuición, pero ahora pueden tener un modelo que en base a cómo ha trabajado y qué querían hacer, les diga cuál es el momento clave para parar. ¿Vale? Por lo tanto, aquí lo que tenemos son un algoritmo que lo que hace es supervisar el proceso, identificar qué está fallando y proponer qué configuraciones se deben modificar para que la colada trabaje de una forma óptima. Y con esto lo que hace es generar unas plantillas, ¿vale? Con las diferentes consignas del horno y cómo las tienen que modificar. Si las tienen que avanzar, si tienen que subirlas, bajarlas, etc. De forma que tienen una guía muy sencilla de cómo debería de haber trabajado el horno, que es esta área amarilla que estáis viendo en la figura, y cómo realmente ha trabajado la colada. Entonces, esto que estamos explicando aquí, al final el algoritmo lo que hace es cuantificar la diferencia que hay entre lo que deberías haber hecho y lo que querías hacer, priorizarlo y decirte qué señales, ¿no?, se tienen que modificar. Entonces, a partir de aquí, este proyecto, imaginaos que estamos viendo resultados al torno de un 4% de ahorro en los hornos, que esto supone más de 19.000 megavatios hora al año, lo que son unos 4 millones de ahorro en cada horno, ¿no? Contando al precio de 200 euros megavatio hora, que bueno, esto varía más cada día que... ¿Vale? Pero mirad, supone dejar de emitir cada año más de 5.000 toneladas de CO2 por cada horno, lo que equivale al consumo eléctrico total de unas 5.000 viviendas durante todo un año. Y pensad que todo esto se hace a partir de mejorar la forma de trabajar que ya tienes, no invirtiendo en nuevo hardware, no modificando el proceso, sino de analizando cómo trabajas, viendo cómo has trabajado mejor históricamente, unificando la operativa del proceso y actuando en consecuencia. Entonces, con esto de aquí tenemos dos opciones, Pau. O podemos seguir una última parte o podemos, si hay preguntas, podemos parar aquí un momento y contestarla. Aquí lo que me digáis. En el chat no hay ninguna pregunta. No sé si tenéis alguna cuestión que comentar, que queráis tener más información. ¿No? Bueno, pues sigue, Daniel, sigue. Vale. No hay problema. Genial, pues mirad, ya modificando un poco el foco, todo esto de la inteligencia artificial que os he explicado es a nivel de cómo se utilizan los datos para optimizar ese consumo, pero vamos a ver cómo se implementa este tipo de solución. Mirad, la implementación de la inteligencia artificial en la industria tiene 5 fases muy diferenciadas. Hay una primera fase de captación y creación del modelo de datos. Hay otra fase muy importante de, al trabajar con datos, hay que garantizar y analizar la calidad de los datos que tiene el proceso. Hay una caracterización matemática, un desarrollo de los algoritmos de inteligencia artificial y una visualización de esa información. Entonces, yendo paso por paso, la adquisición de los datos en la industria. Esto al final lo que hacemos es monitorizar la máquina o el proceso con la diferente sensórica que tenemos y utilizar o los propios PLCs para poder adquirir la información o incluso ahora están muy al alcance los dispositivos Edge, que lo que nos permiten es poder ver poder procesar la información en local y actuar en consecuencia. Entonces, aquí es donde interviene el IoT, que lo que hace es comunicarse con esta infraestructura para poder recoger los datos y
usar un Gateway para enviarlo o a la nube o poderlo trabajar on-premise en una base de datos que podamos tener local en la planta. Entonces, para este tipo de aplicaciones, lo que necesitamos es integrar datos del proceso y del producto, pues a partir de información de los SCADAs, de los sistemas MES, conjuntamente con información del contexto productivo, pues datos del ERP, del SAP, etc. Que de esta necesidad es de cuando nacieron, ¿no?, toda la parte de infraestructuras de IoT, ¿no?, que son esas plataformas que se encargan de hacer toda la gestión de esta información, de todos los datos que tenemos en el proceso. Para aplicaciones más sencillas, pues se pueden poner dispositivos específicos a partir de los PLCs y se pueden hacer aplicaciones más sencillas. También pensad que nosotros lo hemos ilustrado con el ejemplo del horno, que es un ejemplo muy complejo, pero este tipo de soluciones se pueden aplicar a cualquier tipo de máquina o proceso y a veces es tan sencillo como poner una Raspberry Pi a hacer de gateway, coger los datos y poder hacer alguna aplicación web sencilla que permita visualizar. ¿Vale? A partir de aquí, una vez tenemos los datos, hay que procesarlos y limpiarlos. Aquí hay una máxima en este campo de inteligencia artificial, que es el principio de GILO en inglés, que es garbage in, garbage out, ¿no? Si nosotros metemos datos de poca calidad en un modelo, van a salir resultados de poca calidad. Entonces es indispensable preprocesar y limpiar cualquier dato, quitando valores anómalos, rangos que sean inviables, etc. Y aquí una reflexión muy importante es que esto no se puede hacer puramente con criterios matemáticos, sino que tiene que estar presente el conocimiento experto de la gente que conoce el proceso, que conoce la máquina, para poder tener tomar las mejores decisiones, ¿no? Con qué significa que un dato tenga calidad y qué no. ¿Vale? Después, lo que vendría es el cálculo de indicadores, que lo que se basa en las señales que nosotros adquirimos del PLC, poderlas simplificar calculando características de esa señal, valor promedio, valor de pico, valor RMS, y pasarlos a esos mapas que habéis visto antes, donde cada eje es uno de los indicadores que hemos calculado. De forma que cada punto que veis aquí, lo que hacemos es coger, por ejemplo, una ventana de la señal, calcular estos 3 indicadores, ¡pum!, es un punto en este mapa. Y vamos haciéndolo sucesivamente para cada una de las ventanas del proceso, de forma que tenemos estas nubes de punto que habéis visto antes. A partir de aquí, el problema o el foco cambia en, vale, yo ya tengo los datos adquiridos, tengo limpiados, tengo los indicadores calculados, quiero aplicar un modelo de inteligencia artificial. Y en base al objetivo que tengamos, si es mantenimiento predictivo, si es la optimización del consumo, si es la detección de desviaciones, tenemos 3 familias de técnicas que utilizar, que nosotros hemos clasificado en base al tipo de aprendizaje. Tenemos métodos de inteligencia artificial de aprendizaje no supervisado, que lo que se basan es en aprender cómo se comportan los datos a partir de propiedades intrínsecas de esos datos, cómo de dispersos están, cómo de juntos están dentro de otro, si un dato se parece o no a otros datos que tenía, etc. Tenemos las más famosas de todas, que son las de aprendizaje supervisado, que son las típicas que se ven, pues, de clasificación o regresión. Yo tengo una variable, por ejemplo, tengo la demanda energética, quiero predecirla a futuro, pues yo hago un modelo donde tengo esa señal y le enseño con esa señal, ¿no? Es ese concepto de enseñar con algo que ya tienes. Pues, por ejemplo, yo tengo datos de una máquina buena y una máquina rota y le entreno un modelo que me aprenda a diferenciarlas, ¿no? Pues esto es el aprendizaje supervisado. Y otro que está ganando mucho protagonismo, que seguro que lo habéis visto en televisión, ¿no? Cuando salen esas empresas de robótica con, mira, tengo un robot que aprende a caminar solo, ¿no? Pues se llama aprendizaje por refuerzo. Yo lo que hago es, tengo un modelo que coge una información del medio y tengo una función de coste que le va ayudando a entrenarse mejor para aprender a hacer cosas. Yo no sé cómo lo tienes que hacer, lo que sí que sé es la finalidad y lo que quiero conseguir. Por lo tanto, el modelo se va ajustando solo para ir reduciendo ese error y ahí tenéis los robots que caminan solo o han aprendido a saltar o cualquier cosa de ellos, ¿no?
A partir de aquí, comentaros cómo se usan estos modelos de inteligencia artificial. Pues bien, para hacer un modelo de inteligencia artificial tenemos 3 fases. Primero tenemos una fase online que empieza con el entrenamiento, ¿vale? Lo que hacemos es coger una porción de la base de datos para ajustar el modelo. Normalmente suelen ser 2/3 de los datos para poder entrenar una primera versión del modelo. A partir de aquí, lo que hacemos es una validación. Cojo otros datos que nunca he visto y miro si las conclusiones o si el rendimiento que tiene el modelo de entrenamiento se mantiene o no. Y una vez hemos dado el OK, tenemos nuestro modelo entrenado y lo podemos usar en online para ir monitorizando los datos, las secciones del proceso. Lo que vamos haciendo es, vienen nuevos datos, evalúo ese modelo que ya tengo entrenado y miro el resultado que me da, que son, por ejemplo, los semáforos que os hemos enseñado antes. Ya está entrenado el modelo que transforma la información en esos semáforos y nosotros lo único que hacemos es coger datos nuevos, evaluarlos y ver si el semáforo es verde, amarillo o rojo, ¿no? Para poder sacar esa conclusión. A partir de aquí, una cosa que es muy importante es la visualización de la información. Pensad que para que los equipos de producción o para que la gente pueda sacarle partido a la inteligencia artificial, necesita entender qué está viendo el modelo y cómo interpretar esa información. Por lo tanto, la visualización de resultados lo que tiene que permitir es conseguir información sintetizada, fácil de interpretar, sobre el estado actual del proceso o la máquina. Y lo que debe permitir es relacionar el resultado de esos algoritmos de inteligencia artificial con las propias variables físicas del proceso, que al final es lo que los usuarios de ese proceso entienden, ¿no? Yo no sé cómo se ajusta el modelo, lo que sí que sé es que me suponen temperaturas elevadas, que me supone corrientes elevadas, etc. Entonces, esto lo que nos implica es usar un término que se ha puesto muy de moda últimamente, que es la inteligencia artificial explicable. Hay que huir de los modelos que se llaman black box, que no permiten explicar los resultados, sino que tú le pones, yo quiero saber si está bien o mal, yo le pongo unos inputs y me dice, bien, mal. No, ¿por qué? ¿No? Y finalmente comentar que estas visualizaciones se tienen que adaptar al perfil de usuario que utiliza la aplicación, porque ni todos necesitan la misma profundidad, ni necesitan sacar las mismas conclusiones de la herramienta. Entonces, bien, esto es todo por mi parte. Agradecer a Pau la oportunidad y si tenéis cualquier duda o queréis contactarme para cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Daniel. La verdad que es súper interesante. Al final, la capacidad que nos da el conocer lo que está pasando, que esto es una de las premisas que, bueno, que siempre hablando pues, con pymes se empuja a que vean la capacidad que se puede generar, bueno, en este caso, pues lo que se puede conseguir con ese control de lo que está pasando en planta y tomar acciones para, en este caso, pues ahorrar en el consumo energético o en cualquier otro aspecto. La verdad que yo, bueno, no sé si tienes alguna pregunta, si no, os invito. Ah, mira, tenemos una por aquí, de Enrique Martínez. ¿Qué herramientas se usan por debajo para el análisis de este caso? Si se puede decir. ¿Pandas, Python? Mira, de hecho, hoy en día tenemos 2 bloques de soluciones, digámoslo así, las open source o las de pago, ¿no? Las de pago simplifican mucho el trabajo de diseño, pero hoy en día nosotros trabajamos con open source y pues, de hecho trabajamos con Python y todo lo que viene incorporado, ¿no? Pues Panda para la sección de datos, PyTorch para la generación de modelos o sklearn, pero en principio utilizamos open source y la verdad que es muy robusto y va muy bien. Muy bien. Yo tenía otra pregunta que me ha surgido. El tiempo de implementación, gracias Enrique. El tiempo de implementación de algo como esto, más o menos, entiendo que será dependiendo del proyecto y demás, pero más o menos, ¿cuánto se tarda? Mira, Paul, este tipo de proyectos lo que se abordan es por etapas, ¿vale? Lo que hacemos es, o lo que se busca es, como son proyectos complejos,
que los equipos de producción empiecen a ver valor muy rápido. Por lo tanto, se hace una primera etapa sencilla y rápida de mira. Un primer avance muy grande es que puedas entender qué está pasando, ¿no? Que eso suele ser mucho más corto el desarrollo. Pueden ser 2, 3 meses en función de la complejidad del proyecto, que es lo que nosotros llamamos, lo que se conoce como línea base, que es aquello del consumo del coche, ¿no? Pues yo lo que quiero entender es cómo de bien va el proceso. Porque solo con eso yo ya puedo ver un poco, ¿no? Y con la experiencia que tengo que hay. Y después la parte de, por ejemplo, en este proyecto que hemos presentado del horno, la parte de caracterizar todas las secciones, todas las variables y la influencia entre sí, eso ya sí que escala con la complejidad del proceso, ¿no? Ya podemos estar hablando de medio año o un año, ¿vale? En procesos tan complejos como la acería que estás viendo, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien. David, bueno, nos dice que muy didáctico, Daniel, gracias por tu aportación. Gracias, David. Bueno, no sé si tenéis alguna otra cuestión que queráis comentar. Si no es así, pues ya cerraríamos la sesión de hoy. Entonces, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por haber estado hoy aquí. Daniel, de verdad, súper interesante las soluciones que podéis aportar. Espero que nos veamos en próximas sesiones. Ya os he comentado al inicio que vamos ofreciendo 2 jornadas de este tipo cada semana. La semana que viene, el martes, hablaremos de marketing como aspectos más allá de las redes tradicionales, cómo podemos conseguir engagement. Y bueno, será a las 10:30 el martes que viene, así que os invito a que asistáis, y si no es esta, estar atentos a las que tenemos ya programadas, porque bueno, al final procuramos que sean temáticas lo más diversas posible y que puedan interesar al máximo de pymes o perfiles posible. Así que sin más, muchísimas gracias, Daniel, por estar hoy aquí. Una vez más, gracias a todos por vuestra asistencia. Y nada, os enviaremos esta presentación, os enviaremos también el enlace a la grabación del vídeo para que la podáis ver más tranquilamente. Creo que hay mucha información que es interesante verla poco a poco. Y nada, nos vemos en la próxima. Que tengáis muy buen día. Bien, gracias a todos.